Ahora sí, ahora sí. Buenos días a todos. Quiero agradecer al grupo Retorno a Lacan la invitación a acompañarlos en este trabajo. Un trabajo que me parece fundamental para pensar quiénes estamos dentro del psicoanálisis freudiano y quiénes son post-freudianos. Porque los que están fuera del discurso de Lacan, del discurso del psicoanálisis, siguen siendo post-freudianos. Vigencia de los conceptos fundamentales, yo diría, hay una división del seminario 11 que dice de los fundamentos para el psicoanálisis, no de los conceptos fundamentales. Y como los conceptos, dice Lacan, son Begriff, pero son un Begriff, yo diría, cada uno de los conceptos son conceptos de la falta también, son fundamentos de la falta. La pulsión, la repetición, el inconsciente y la transferencia. A mi entender son cuestiones de estructura, son invariantes, y lo digo como metáfora y no como término matemático que no podría fundamentar. Agregaría a estos invariantes el complejo ético, el complejo de castración y desde el comienzo, como dije cuando hablé de los conceptos, considerar la falta en función. También pienso que es de los fundamentos del psicoanálisis considerar lo real. En el seminario 17 Lacan habla de ejes de la subversión analítica. A mí el término que me gusta para pensar estos conceptos, repetición, pulsión, inconsciente y transferencia. Acércate al micrófono. Porque no practiqué más el karaoke. El término que me gusta para pensarlos es redimensión. Es un término, me parece excelente para pensar porque tiene en su corazón esta palabra dimensión que Lacan usa, ¿no? Como dimensión, podríamos decir en castellano, dimensiones del decir. Son las dimensiones del decir, real, simbólico, imaginario, aquellas con las que repiensa los conceptos freudianos. ¿De qué modo? Lacan toma al Freud de 1920, no solo el de las pulsiones y sus vicisitudes, sino el de más allá del principio del placer. ¿Saben por qué Freud necesita escribir más allá del principio del placer? ¿Qué le surge a Freud para tener que escribir ese texto maravilloso donde fundamenta la pulsión de muerte, fundamenta la repetición sobre todo, y el inconsciente? Freud se encuentra no solo con la agresividad, no solo con lo que el sujeto le hace a su semejante. Freud se encuentra con que el sujeto es su propio otro y se hace hacer. Y se encuentra con lo que el sujeto se hace hacer. Traje un parrafito que leí. Esto lo estuve trabajando en el curso intensivo de la escuela. Lo abro de atrás para adelante, no solo por origen judío, sino porque es el último párrafo. Dice Mazot acá en el modelo pulsional: lo que está en juego en 1920 para Freud no es tanto el encasillamiento teórico de las tendencias agresivas, como explicar al revés la tendencia del sujeto al sufrimiento, al dolor, al autocastigo, al sadismo, vuelto hacia la propia persona, al autodesprecio, a la persistencia en el fracaso. No sigo leyendo. Acércate el micrófono. Entonces, Freud se encuentra con todo eso
y hace más allá del principio del placer. Lacan se encuentra con eso y redimensiona. Toma la pulsión de muerte, toma la repetición y toma lo nuevo que dice Freud, surge del desencuentro de ese objeto perdido, esperado y lo encontrado. Lacan con eso inventa el objeto A y el goce. Dice muchas veces, el goce tiene que ver con la pulsión de muerte, o dice, la pulsión de muerte es lo que llamó el goce. Inventa entonces Lacan su campo lacaniano a partir de redimensionar los conceptos. Lo pone en discurso. ¿Por qué lo pone en discurso? Porque toma también como fundamento, eso lo encontramos creo que en Leturdi, la regla fundamental. Toma la regla fundando el discurso. ¿Y ahí con qué nos encontramos? Nos encontramos que la regla fundamental, fundando el discurso, funda la disposición a la transferencia. La pulsión de muerte decía más repetición, más encuentro con lo nuevo, más desencuentro con el objeto perdido, otra cosa en ese lugar. Ahí tampoco hay descarga, hay movimiento, hay transformaciones. Lo articula con análisis terminable e interminable, gobernar, educar, psicoanalizar. Psicoanalizar lo llama el acto analítico. El primer acto analítico es la regla fundamental, fundar la regla que funda el discurso. Lacan entonces con esto inventa el campo lacaniano. A ese campo lacaniano, a ese campo que tiene que ver con los 4 discursos y movimiento dentro de cada discurso, el movimiento de los discursos, a mí se me ocurre llamarlo, y ojalá lo pueda fundamentar, todavía no, el gran modelo pulsional de Lacan. De la pérdida de objeto dice, es también la iancia, el agujero que se abre a algo que no se sabe, si es la representación de la falta de goce que se sitúa en el proceso del saber, en tanto que adquiere un acento muy diferente, porque desde entonces el saber escandido del significante. No se escucha. La persona deja surgir al sujeto. Si el sujeto lo sitúa como representado por un significante para otro significante. Entonces, de esa economía libidinal de Freud surge esta economía de discursos. De esa articulación de la pulsión con la repetición surge el goce. Primero, el goce del otro, que es como a partir del eco de la palabra del otro en una parte del cuerpo se marca y surge el goce en el cuerpo. El primer goce del que habla Lacan es el goce en el cuerpo. Si el sujeto es el discurso del inconsciente, es el discurso del amo, también dice, de ese agujero que deja el objeto pulsional al caer de esa parte del cuerpo, brota el significante, dice eso. No parte de la histeria entonces, parte del discurso del amo y redimensiona históricamente los discursos. Y la transferencia, a mi entender, tiene que ver con lo primero, la disposición a la transferencia. ¿Cuándo? Cuando alguien está dispuesto a ceder goce en el cuerpo, ese goce, por el goce en la palabra, cuando el sujeto está dispuesto a cambiar de razón. Y el cambio de razón, recordemos que tiene que ver con el amor. Hay distintas clases de amor, por supuesto. El amor hace condescender el goce al deseo, a veces. El micrófono. A veces, el amor hace condescender el goce al deseo, a veces.
Ese goce será el goce fálico, el goce en la palabra. Será el separado del goce en el cuerpo por el valor de la palabra. Un analizante que se va de vacaciones, vuelve y manda en su celular, que tiene nombre propio, su celular, un mensaje diciendo: ¿cómo se llamaba la calle? Contesto: la calle se llama tal. Al rato manda otro mensaje, me dice: ¿me podría decir cómo llego? No. Llega. Y yo le digo: ¿usted pretende que sea su GPS? Silencio. Dice: usted no va a ser mi GPS, como era mi madre. Ella me llevaba de aquí para allá y me decía todos los lugares donde tengo que ir. Y dice: bueno, un poco de libertad está bien. Entonces, el amor de transferencia es signo de cambio de discurso. Sí hay validez de los conceptos freudianos y del invento de Freud. Entonces, en el corazón del discurso y de sus movimientos y transformaciones, encontramos el gran modelo pulsional de Freud transformado del campo lacaniano por Lacan. Nada más. Aquí llegué hoy. Lo que voy a presentar en función de la convocatoria que nos ha reunido hoy aquí y a la que agradezco nuevamente esta segunda invitación, es para mí lo que reclama el primer lugar para ser considerado en relación al tema de la vigencia de los conceptos de Jacques Lacan. Se trata de su concepto de sujeto de la ciencia. Entonces, vigencia de los conceptos, el sujeto de la ciencia. Voy a desarrollar mi argumento en 10 ítems, pero pido disculpas porque los voy a leer dada la brevedad del tiempo. 1. El concepto de sujeto de la ciencia, dentro del conjunto de las fundamentales contribuciones de Jacques Lacan a las cuestiones de la ciencia y su epistemología, incluso a la historia y a la filosofía de la ciencia, realizadas en función del lugar que le asigna a la teoría y a la práctica del psicoanálisis, dentro del conjunto de saberes y prácticas científicas modernas, está o desatendido y desvalorizado o directamente olvidado. 2. Si bien para Freud el psicoanálisis era indudablemente una ciencia moderna en el pleno sentido del término, y su práctica igual al trabajo de un científico, lo que planteó en relación a la temática del sujeto de la ciencia no es utilizable, ya que su teoría tiende a confundir al sentido común con la actividad científica, en la medida en que afirma que el científico y el hombre educado, en el sentido eurocéntrico, y maduro, en el sentido de la perspectiva psicosexual, se comportan igual, ya que, según Freud, tanto el científico como el hombre culto y maduro no aceptan cosmovisiones completas. Pero esto, lamentablemente, es falso. Surgió en la época y el entorno mismo de Freud lo que iba a desmentirlo. El nazismo, como un movimiento imposible por fuera de la cultura, del desarrollo y del progreso de Europa Central, creó la más horrorosa cosmovisión moderna. B. El científico y el hombre freudiano conocen, según Freud, y pueden separar principio de placer de principio de realidad. Pero esto es imposible debido a que existen confundidos. Salvo en los experimentos con variables controladas, tal como se realiza desde la ciencia clásica a partir de Galileo, que escapan al registro de la vida diaria. Y C, según Freud, a ambos les alcanza con la experiencia cotidiana para saber qué es lo real y actuar rectamente, lo que la física relativista y cuántica desmienten en la medida en que su establecimiento de lo real se verifica absolutamente inconciliable con el sentido común y la experiencia vivida. A pesar de estas tres objeciones, aquí creo que coincido con bastante los argumentos de la mesa anterior, a pesar de estas tres objeciones, es la epistemología freudiana la que sostiene la mayoría de los psicoanalistas
que tienden a fundamentar su práctica en la lógica de según mi experiencia, a diferencia de lo que se dijo de fundamentarla en fundamentos o conceptos. Ninguna rama de la ciencia moderna sostiene esta ideología. La experiencia común y repetida puede sostener la opinión, ya no la técnica moderna, y menos aún el saber, siquiera el antiguo. 3. A partir de Lacan, contamos ya con el desarrollo de una verdadera teoría sobre la epistemología, pero hoy es casi desconocida. Respecto de este olvido, cabe denunciar, aquí también me pongo en consonancia con la mesa anterior, la maniobra que promueve Jacques-Alain Miller, quien esta es una maniobra para denunciar, estoy denunciando una maniobra, quien sustituyó en la última edición de los escritos de Jacques Lacan la contratapa, que fue redactada por el propio Lacan y en la que este último destina el conjunto de su obra al debate racional con la lógica en juego en la epistemología por un texto de Jacques-Alain Miller. Miller sustituye el texto de Lacan por un texto suyo en la contratapa de los escritos que escribió Lacan. Es increíble. Si Miller no se haya denunciado antes incluso. Y una breve cita de Lacan sobre el animal hablante. 4. La teoría epistemológica propuesta por Jacques Lacan consta en una presentación muy resumida, motivada por el limitado tiempo que dispongo, de los siguientes elementos. O sea, esta es la epistemología de Lacan. A. El paradigma de la ciencia, con la escrito en mayúsculas, es la física moderna, o sea, la física relativista y en especial la cuántica. B. Esta concepción de la ciencia implica para Lacan un corte radical con todo lo anterior queda designado con ese término. C. La ciencia moderna implica el surgimiento de un sujeto nuevo, que establece una neta diferencia con los otros modos del sujeto de la historia, pero también de los otros modos contemporáneos. Lacan designa a este sujeto el sujeto de la ciencia. Este sujeto es planteado por Lacan como el correlato esencial, pero antinómico de la ciencia moderna y aquel con el que exclusivamente practica el psicoanalista. D. Lacan también diagnostica lo que según él es el momento del surgimiento de tal sujeto, que, insisto, no es entonces el moderno. Tal momento es el de la producción en el siglo XVII del cogito cartesiano, que propongo leer tal como escribí en la pizarra, no sé si se puede leer con claridad, que no es exactamente la fórmula canónica del cogito. Yo pienso, por lo tanto, yo existo y yo soy. Para Lacan, tanto el psicoanálisis como práctica y el inconsciente como descubrimiento no hubiesen podido surgir sin las condiciones producidas en ese momento. El cogito implica en la lectura de Lacan dos propiedades fundamentales. Primero, rechazo de todo saber, lo que significa someter todo saber a un análisis riguroso, a realizarse según el método cartesiano de la duda metódica y de lo claro y distinto. Y B, amarra en el ser, lo que inaugura la ontología moderna. En psicoanálisis, tal ontología, fuertemente criticada por Lacan, aparece bajo los modos de ser de goce y o ser pulsional según las orientaciones teóricas. 5. Las propiedades del sujeto de la ciencia, que se derivan del cogito cartesiano y que se establecen desde el psicoanálisis, tal como lo plantea Lacan en su modelo teórico, son las siguientes. Una es espacial y la otra es temporal. A. El sujeto, entonces, de la ciencia derivado del cogito cartesiano es puntual, ya que, siendo res cogitans, carece de dimensiones, como un punto en geometría. O sea, es puntual, no tiene dimensiones, un punto. ¿Se acuerdan? Los sólidos 3, superficie 2, la línea una dimensión, el punto ninguna dimensión. Todo lo que sea puntual carece de dimensiones. No se lo puede agarrar, no se lo puede representar en la pizarra. Entonces, el sujeto es puntual, ya que siendo res cogitans carece de dimensiones como un punto en geometría. Para Descartes, la diferencia entre res cogitans y res extensa radica en que esta última se caracteriza por ser tridimensional y la primera adimensional. Así, para la res cogitans se aplica el saber no ocupa lugar,
Y para la res extensa, el partes extra partes, que establece que los objetos tridimensionales son externos los unos con los otros. Se deduce con claridad que el sujeto puntual se distingue absolutamente del cuerpo anatómico, que es tridimensional. Y B es evanescente. El sujeto de la ciencia que se deriva del cogito cartesiano es puntual y evanescente. El cogito, como fundante de un sujeto, implica que el existo soy solo se produce mientras pienso. Si dejo de pensar, pierdo la garantía de ser. O sea, pienso soy mientras pienso. Si dejo de pensar, el problema que se le planteaba a Descartes a él mismo y los interlocutores es el sueño, que sucede en el dormir, quiero decir, ya que dejo de pensar, dejo de ser. Si dejo de pensar, entonces pierdo la garantía de ser. Así se establece un sujeto que, temporalmente hablando, es pulsátil. Entonces el sujeto de la ciencia es puntual y pulsátil. 6. Aquí entra a tallar fundamentalmente el psicoanálisis. Para Lacan el psicoanálisis teoriza, practica y opera exclusivamente con el sujeto de la ciencia, que él distingue netamente del sujeto hablante, sufriente, psicológico, social, etc. El psicoanálisis sabe y opera con el sujeto de la ciencia, pero para cumplir su función de subvertirlo, es requerido inexorablemente que se articule a los propósitos de la epistemología, pero sin perder de vista que, según Lacan, la epistemología no puede cumplir plenamente con su tarea específica sin su articulación con el psicoanálisis. Antes de plantear cómo y en qué medida el psicoanálisis aporta lo que a la epistemología le falta, es importante destacar que Lacan verifica que estos postulados que él sostiene en su teoría son observables en las concepciones psicoanalíticas anteriores. Aunque nadie lo haya destacado antes que él, yo tengo la impresión que tampoco se lo ha hecho después de él. Se trata de las correspondencias que se evidencian si se escribe, tal como lo hice en la pizarra, entre las siguientes famosas fórmulas, escritas también en forma peculiar. Ego cogito, son de Lacan estas escrituras. Ego cogito, ergo ego sum, y Bues var solis verdem, en las que se corresponden, según la lectura de Lacan, el ergo ego y el solis de Freud, lo que marqué en rojo. Ahora voy a plantear en qué tópicos el psicoanálisis, con su saber y su práctica, es requerido por la epistemología para poder cumplir esta última con su tarea específica, aunque desconozca esta necesidad del psicoanálisis. Tales tópicos son la memoria y la verdad. Memoria. La ciencia, en su saber y en su práctica, olvida por estructura el drama subjetivo del sabio, del científico. Más allá de que leyes y descubrimientos lleven el nombre del sabio en el que se originaron, la historia de las crisis, conflictos y sufrimientos del mismo no pueden ser incorporados en el corpus del saber científico. Y ve el problema de la verdad. El saber de la ciencia rechaza la dimensión de la verdad, lo que no debe ser confundida con la dimensión de exactitud. Que la luz viaje a 300.000 kilómetros por segundo es exacto, no verdadero. Aunque esto puede ser falso, o sea, no verdadero, para algún investigador aún hoy en día, lo que podría causarle a ese investigador investigar el asunto, así como la verdad es la causa del conjunto de las investigaciones y experimentos científicos. Pero ese posicionamiento del científico no es científico. La verdad, siendo efecto del lenguaje, teniendo estructura de ficción y ser siempre medio dicha, no puede, de ninguna manera, ser incorporada al saber y a la práctica de la ciencia. El que la ciencia olvide el drama subjetivo del científico y rechace la dimensión de la verdad no es ni crítica ni diagnóstico de insuficiencia, sino el establecimiento de los límites específicos de la ciencia moderna, establecidos a partir del saber y la práctica del psicoanálisis. 7. La verdad es para Lacan justamente lo que cumple la función de causa, pero el saber de la ciencia... Perdón, lo leo de vuelta. La verdad es para Lacan justamente lo que cumple la función de causa, para el saber de la ciencia, pero este último la excluye. El sujeto de la ciencia es tanto el punto de separación como el de la convergencia entre el saber científico y la verdad como causa.
pero solo es operable en la práctica analítica bajo la condición de que el psicoanálisis se articule a la ciencia moderna y su epistemología. 8. Son 10. 8. El modelo teórico que Lacan propone para concebir las relaciones de los elementos de esta estructura es la superficie topológica unilateral de la banda de Möbius, en la que el sujeto de la ciencia, coincide con el 8 interior, que es la designación de Lacan del corte por la línea media de tal superficie. Corte que una vez realizado establece tanto la fuga del objeto A como el cambio de estructura de la banda de Möbius, que se convierte en una superficie cilíndrica con dos lados. 9. El psicoanálisis, para poder cumplir su función de subvertir al sujeto de la ciencia, requiere articular su saber con el saber de la ciencia, y así le es necesario: a. Formalizar su saber en la modalidad matemática, lo que Lacan introduce en el psicoanálisis bajo la designación de matema, que convierte al saber del psicoanálisis en algo enteramente transmisible. B. Producir, como toda ciencia debe hacerlo, una reducción específica para establecer su objeto, que Lacan nombra para el psicoanálisis el objeto A. Tal objeto será la verdad como causa, que nunca podrá ser enteramente sabida. Y C. Rechazar toda otra forma de saber que no cumpla con las propiedades de formalización, comunicabilidad y ausencia de completud, dejando en especial por fuera de la posición del psicoanalista la vivencia y lo conocido por experiencia personal. Estas tres propiedades requeridas según Lacan por el psicoanálisis implican reconocer que en el corazón del sujeto de la ciencia encontramos, a través del significante, la lógica. Pero no debe olvidarse que la lógica asociada a la ciencia moderna, la lógica simbólica moderna, cumple dos funciones contrarias. A. Intenta suturar al sujeto dividido entre saber y verdad, reduciendo la dinámica de la verdad al juego de las B corta y F, de las B y F, de las tablas de verdad. Pero también B demuestra la imposibilidad de tal sutura, tal como lo establece el segundo teorema de Gödel. Finalmente, 10. Lacan propone otro elemento fundamental en su modelo epistemológico: disolver la oposición entre ciencias formales o empíricas o duras, por un lado, y las ciencias humanas, título que le repugna, o culturales o blandas, por el otro. Él propone unificar el campo de las ciencias modernas mediante la idea de ciencias conjeturales. Con esta maniobra, el psicoanálisis queda incluido dentro del campo científico. Su propuesta de plantear a las ciencias así implica: primero, las ciencias son conjeturales, ya que la conjetura consiste en la... Esta es una fórmula que propongo yo, acá no está. Ya que la conjetura consiste en la exhaustación, de hecho ni siquiera me parece si existe la palabra, en el RAE, en el diccionario de la Real Academia no está. Las ciencias son conjeturales, ya que la conjetura consiste en exhaustar, en la exhaustación, en el acabamiento, en el agotamiento lógico de las hipótesis. La conjetura, tenemos las hipótesis, tenemos la conjetura y tenemos directamente los teoremas. El teorema es un saber ya sabido, establecido y demostrado. La conjetura es un estado anterior. Las ciencias son conjeturales, ya que la conjetura consiste en la exhaustación lógica de las hipótesis, que a pesar de ser rigurosa, opera con un saber que se postula incompleto. 2. Habilita la operación matemática del cálculo, como el cálculo de probabilidades. Y 3. La probabilidad, como recordarán ustedes, excluye al 0 y al 1. ¿Esto lo tienen? No puede haber probabilidades 0 de que llueva o probabilidades 1 de que llueva. Eso no es probabilidad, eso es certeza, no es probabilidad. Y la probabilidad, como recordarán, excluye tanto al 0 como al 1 como resultados posibles, reservando así la falta de garantía y certeza como la posibilidad de un resultado exacto. 35% de probabilidades de lluvia es exacto, pero no te dice si va a llover o no. ¿Se entiende, no? Por eso para las ciencias son conjeturales. Por último, ya afuera, no le di 11 a esto. Por último, quiero cerrar mi exposición contándoles sobre un hallazgo
quizá un detalle, una anécdota, no sé, es el siguiente. El espíritu de estos desarrollos de Lacan se aproximan notablemente a lo que con gran ironía Karl Popper plantea en su libro El mundo de Parménides, muy recomendable, como su posición epistemológica personal, con la que coincido yo plenamente, pero estimo que Lacan también coincidiría. Lacan lo conoce a Popper, no este libro. El firme, es el último renglón. 2 minutos, tengo 2 minutos para un renglón, así que el firme... ¿Qué es? El firme sostenimiento simultáneo de la fe racionalista y la fe conjetural. Gracias. Me insistía el recuerdo de un congreso en Chile. Donde vieron que todos alguna vez queremos ir, aceptamos una invitación a un lugar más amplio que el de los conocidos, con resultados diversos, pero en esa ocasión había un psi chileno que presentaba el caso de una familia a la que hizo traer a todas las mascotas y objetos diversos de la casa que consideraba indispensables, y decía que él era un psicoanalista que no trabajaba ni con la pulsión ni con la transferencia. Otro chileno, que podríamos calificar un analista tradicional, le dice: ¿por qué te decís psicoanalista si no trabajás ni con la transferencia ni con la pulsión? Un argentino al que yo conocía de los años 70, de la época del CDI, de la FAP, contesta muy airado: estoy harto de que alguien se abrogue el derecho de decir quién es psicoanalista y quién no es psicoanalista. ¿Quién tiene ese derecho? Bueno, ahí pedí la palabra. Se quedó en los 70. Ahí pedí la palabra y dije que, como sabía de dónde venía su trayectoria, le dije si le parecía que un marxista que no acepte que la lucha de clases es el motor de la historia se puede llamar marxista. Se puede llamar honorablemente socialdemócrata o lo que le guste, bien sostenido, sin usurpar el adjetivo. Dijo que iba a pensar algo que correspondiese al psicoanálisis y me iba a escribir. Nunca recibí ni la carta como era entonces, ni el mail como es ahora. Celebro el título de la convocatoria y agradezco la invitación porque nos permite abrir las diferentes lecturas de la obra de Freud y Lacan a toda la diversidad posible que posibilite nuestras discusiones y descensos, pero que también marque un límite, no el que señale a alguien, sino el límite que marca lo real de la letra. Diversidad y amplitud en las lecturas que nos constituyen como analistas en los límites que esa misma letra marca. Una amplitud sin límites lleva a un eclecticismo inoperante. Diversidad, amplitud en el límite que las letras del psicoanálisis nos marcan. No cerrar nunca las preguntas: ¿qué es el psicoanálisis? ¿Qué es un psicoanalista? Como nos pide Lacan tantas veces, tiene su diversidad y su límite en la lectura de los textos fundantes y de nuestra clínica en intención y en extensión. Dice Lacan en Ancor: esta escritura partió de una evocación inicial, a saber que el discurso analítico es un modo nuevo de relación fundado únicamente en lo que funciona como palabra, y ello dentro de algo que puede definirse como un campo. ¿Puede haber un analista que no acepte que lo que se armó por la palabra se desarma por la palabra? ¿Puede haberlo? Hablando del límite. El síntoma necesita del ejercicio de la palabra,
de la libre asociación para deshacerse, lo cual hace necesario un tiempo y un espacio donde hablar, la sesión. Otras consultas que no son el síntoma y actualmente acuden porque nosotros podemos sostener el lugar del psicoanálisis como oferta y que adoptaron en nuestro medio diversos nombres, pero resumiría hoy como sufrimiento que también pide hablar. Lacan dice en el seminario 16 que el sufrimiento busca ser síntoma, es decir, devenir una pregunta para el sujeto, para lo cual es imprescindible que hable. ¿Es suficiente la libre asociación para que se haga con la palabra lo que por la palabra se hizo? ¿Es suficiente que el sufrimiento hable para que devenga pregunta y se modifique ese estilo de goce? En tal caso, bastaría con poner un monigote o un aparatejo y hablarle. Quien habla pide una escucha, una puntuación, una pregunta, una interpretación de quien elige para que lo escuche. El inconsciente ya es una interpretación, como se dice hoy. Leo un fragmento de Freud en la elaboración secundaria. Es un poco largo, pero es Freud, escúchalo. Lo que singulariza y delata a este fragmento del trabajo del sueño es su tendencia. Esta función procede de manera parecida a los filósofos según la maligna afirmación del poeta. Con retazos y harapos tapa las lagunas en el edificio del sueño. Resultado de su empeño es que el sueño pierde su aspecto de absurdo y de incoherencia y se aproxima al modelo de la vivencia inteligible. Pero este empeño no siempre se ve coronado por el éxito. Así surgen sueños que a la consideración superficial pueden aparecer inobjetablemente lógicos y correctos. Parten de una situación posible, la prosiguen a lo largo de transformaciones exentas de contradicción y la llevan, si bien es lo más raro, a una conclusión no paradójica. Ellos han experimentado la más profunda elaboración por parte de esa función psíquica similar al pensamiento de vigilia. Parecen tener un sentido, pero en verdad ese sentido está alejadísimo del real significado del sueño. Si los analizamos, nos convencemos de que aquí la elaboración secundaria del sueño ha espigado de la manera más libre en el material, conservando las menos sus relaciones. Son sueños que, por así decir, ya fueron interpretados antes de que los sometiésemos a interpretación. Sí, ya fueron interpretados, como dice Freud, pero con el pensamiento de la vigilia, con el pensamiento secundario. Esa es la elaboración secundaria. La interpretación analítica, a diferencia de esa interpretación, no es coherentizante, sino subversiva. No se atiene al significado manifiesto de la elaboración secundaria, sino que lo subvierte en la dirección del deseo. El inconsciente es ya una interpretación de lo real, pero que pide otra interpretación que la subvierta. Dirá Lacan en el seminario del acto: la dimensión interpretativa funciona en la medida en que nuestra interpretación lee de otra manera una cadena que, no obstante, es ya una cadena de articulación significante. El sufrimiento pide hablar, y los hombres le han dirigido su palabra a sacerdotes, magos, chamanes, médicos, jefes, camaradas, etc. ¿Cuál es la novedad de dirigirse a un analista respecto de otros lugares donde se habla? El analista no convoca a seguir su ideal, su convicción, sino a sostener el singular deseo de quien habla. La transferencia en psicoanálisis no se usufructúa para que cada uno sostenga lo que su analista quiere, sino para que sostenga el singular deseo. No hay discurso que no sea transferencia. Si el analista no es un monigote ni un aparatejo que escucha, si el analista es convocado a una lectura de lo que se dice, que interpreta.
¿Interpreta todo lo que se dice, como decían los kleinianos, a la segunda palabra que se hablaba? Aprendí más claramente en los jurados de paz que no todo lo que se dice pide interpretación, sino aquello que se repite, que insiste hasta tocar el tímpano del analista. Repetimos como analizantes hasta que, ayudados por la interpretación, podemos lograr decir eso que nos concierne como sujetos, de modo tal que modifiquemos la economía masoquista de goce y podamos poner al goce más en línea con el deseo. La repetición igual de lo mismo en la psicosis, la repetición diferente de lo mismo en la neurosis, piden ser leída y convoca la intervención del analista en alguno de los 3 registros RSI que debemos a la enseñanza de Lacan. La palabra que insiste en transferencia y busca una lectura de analista es dicha también por alguien que pone el cuerpo en el diván. Freud insistía en que la verdad de una interpretación se reconoce en la respuesta económica del cuerpo que habla, un llanto, una carcajada o algún movimiento corporal. Que esto es así porque la palabra que se dice es cargada del cuerpo, desde cada zona erógena en el circuito de la pulsión. El inconsciente en Freud no es solo representación, sino cargas que las catequizan. El inconsciente lacaniano no es sin dudar lo simbólico a lo real y a lo imaginario. Hasta aquí subrayé, convocado por el título de nuestro encuentro, lo que Lacan llamó conceptos fundamentales del psicoanálisis: repetición, pulsión, transferencia, inconsciente. No fue en cualquier momento que suspende ese seminario que duró una sola clase y se dispone a trabajar estos 4 conceptos. Fue en un momento de crisis del movimiento psicoanalítico que retoma la vigencia de los fundamentos de nuestra práctica. Fueron y son esos fundamentos los que marcan el disenso y el límite de ese disenso una vez más en la historia del psicoanálisis. ¿Hay más allá del inconsciente, como dicen? Sí, claro, pero no sin el inconsciente. Si leemos a la letra en lo que se dice, si interpretamos lo que se repite en transferencia, es para que se modifique la economía de goce y se rectifique el destino de cada sujeto. Es en estos 4 conceptos, en estos 4 fundamentos, que se establece el límite del disenso y la discusión de qué es el psicoanálisis, qué es un psicoanalista. Es en esas letras donde Lacan sostiene su lectura y su debate con Freud, donde se ubica el límite de la diversidad de lecturas. Aferrarse a los fundamentos, como dijeron algunos, puede hacer también una lectura religiosa. Ninguno de los que respondemos a esta convocatoria aceptaría repetir lo mismo del mismo modo eternamente como se hace en las plegarias. Sería aburrido, monótono para quienes diariamente escuchamos esta demanda de que del sufrimiento se haga pregunta, de que el sufrimiento neurótico devenga malestar común. Arribar al malestar común nos diferencia también de las religiones o los movimientos que prometen la felicidad a quienes hagan lo que ellos les piden. La diversidad de lecturas es necesaria y deseable en los límites de las letras que nos constituyen como analistas. Es por eso que agradezco la invitación a debatir desde este límite la vigencia de los conceptos fundamentales. Gracias. Hola, ahora sí se escucha. Bueno, celebro la realización de esta reunión y también celebraría que sigan otras con aquellos que toman estos significantes, que marcan este espacio para hablar dentro de él y para fortalecerlo en su dimensión de transmisión. Entonces voy a hablar de la vigencia de los conceptos, tomando la pregunta y rechazando de la pregunta, diciendo simplemente que para mí continúan siendo esos 4 conceptos, digamos, transferencia, pulsión, repetición, inconsciente, en la medida que anudemos eso no solo a un nudo, como está ya cuando está el objeto A en el trisquel del nudo,
en la medida que le agreguemos, entre comillas, que la efectividad de esos conceptos es lacaniana, en este sentido, por el invento de Lacan, que es el objeto A. Sin el invento de Lacan, estos 4 conceptos no tendrían lugar para seguir como tales. Es de recordar que se estableció en el seminario 11, luego que en el seminario 10, en la angustia ya trae muchos trazos de lo que puede ser no conceptos, sino este apoyo para que los conceptos se realicen es real-isen, es decir, toquen, vayan hacia lo real cuando sucede la sesión. Es decir, nada de esto, de lo que voy a decir, hay que interpretarlo por fuera de lo que es la decisión de análisis. No me refiero a la fenomenología, sino a lo que ahí se produce. Lo que ahí se produce fundamentalmente es algo que podemos tomar como, por ejemplo, decir que la angustia, como dice Lacan, esta que es sin objeto, sin embargo, se sedimenta como un producto resto de goce. Esto es plus de goce. Es decir, que en la operación del significante sobre la cosa, la chose, la angustia se precipita como plus de goce. Pasar de este plus de goce al objeto A como causa del deseo es toda una cuestión que nos ocupa, no solamente por el paz y todas esas cosas que son muy importantes, sino porque está en la cura de cualquier analizante, aunque se dedique a otra cosa. No hay, el pase no es exclusivo de los analistas, sino seríamos una flor de secta. En este sentido, me parece importante recordar que si esto se acumula y sedimenta la angustia produciendo un objeto que lo nombramos plus de goce, toda la tarea, que no es poca, coincide en cómo hacer que este objeto no solo, digamos, se sedimente, sino produzca de lugar a que un sujeto se apoye en la existencia a través de ese objeto como resto. Y ya esto ya no es plus de goce, sino puede ser como objeto causa del deseo. Bueno, esto es en general, pero hay algo que podemos decir, por ejemplo, que el objeto A es lo que concretamente hace objeción, es el objeto a que no es posible gozar del cuerpo del gran otro. Como no es posible gozar del cuerpo del otro, está dado por esta existencia del objeto A. Para eso valga la frase acerca del amor, que está en este mismo seminario 11, digamos, yo te amo porque... yo te amo porque... Amo en ti. Porque es inexplicablemente, porque yo amo en ti algo que más que en ti, que es el objeto petit A. Yo te mutilo. Es decir, este amor no es en el deseo, porque para mutilar no hace falta, basta el amor, pero animado por el deseo. Es decir, el amor no es actuar, el deseo es actuar porque es lo que está en la base sustentado en la existencia de la pulsión. Es decir, me parece que en este sentido, digamos, podemos tomar una definición del amor de Jacques Lacan, que es transmitida por Catherine Millot, un escritor analista, y por Patrick Vallat, un analista francés. Digo porque es transmitido así, porque es algo que ellos recuerdan que dijo Lacan, Catherine Millot lo trae en un libro, acerca de lo que es el amor real. Lacan dice: el amor real se trata cuando se produce, y eso es la contingencia, cuando se produce que el encuentro de las marcas de las huellas, digamos, por decir así, de cada uno con el otro. Es decir, las huellas de cada uno con el otro se encuentran, no el uno y el otro. Esto de las marcas de las huellas es lo que Lacan llama este amor real. Yendo al amor de transferencia, y por eso tomó el objeto A, tanto Freud como Lacan dicen que ahí el amor es real. Freud en un sentido, Lacan en otro, con este que estamos hablando. Pero, como hay un imposible en la transferencia, y este imposible es la abstinencia, está producido como tope, hace tope a la, justamente porque es ahí donde se ubica la abstinencia del analista, es justamente el imposible, es que en un análisis no hay nunca un nosotros. Si hubiera un nosotros, hay dos sujetos. A veces uno dice, lo he hecho, a veces lo hago, porque también me pasa todo eso, digo, bueno, hoy trabajamos bien, pero eso es una
es algo para salir de la angustia, no sé qué me pasa, pero no, lo tengo que decir, pero está mal dicho, me lo han dicho a mí también en otra posición, pero bueno, eso se dice, pero usted tiene que saber que hay consecuencias de eso. Es decir, desde ya que el analizante sufre las consecuencias y nosotros a veces las causamos en ese sentido. Desde ya que no es algo que hace daño, porque hacer daño para mí es algo muy importante y que tiene que ver con esto del imposible y el todo, que es el gran otro, en el sentido simple de que hacer daño al otro es impedirle que haga en su exilio. Es decir, si es por el exilio que hablamos, hoy hablamos desde este exilio de una satisfacción, estamos exiliados de una satisfacción. En este punto es desde ahí de donde hablamos. El inconsciente es, entre comillas, la memoria de ese exilio. El objeto A es lo que recoge el goce, la acumulación de goce que hay como club de goce en ese exilio. Por eso hay una relación muy estrecha en el análisis, y no solo ahí, digamos, pero en el análisis, que es lo que yo me dedico, entre el objeto A y el tiempo. Para mí el tiempo de análisis, yo lo he dicho muchas veces, es el recódelo A, el objeto A. Cuando digo el objeto A no digo que no me refiero al ser, sino me refiero que es con el objeto A que se hace el tiempo de análisis. Esto es fácil reconocerlo en la fórmula de los discursos, donde el analista va a ocupar, en tanto apariencia, de objeto, causa del deseo, el lugar de San Blanc. Acá en el seminario 19, Nupin dice, no es la apariencia, va a ocupar el San Blanc, no es el San Blanc, va a ocupar ese lugar. Hay una distancia en un punto de ocupar algo, está ahí y no es que es aún diciendo la apariencia, ¿no? Esto es muy importante porque ese hacer que tiene el analista es a raíz de intentar este imposible, que es el ciclo de análisis, en el sentido de ocupar ese San Blanc. Que no haya otro discurso de ese San Blanc es lo que esperamos para que no desmienta el psicoanálisis, sino para que lo confirme también. En este sentido me parece que, yendo a lo que decían del amor, con esta que nos acercaba Millot y Balázs, que en definitiva es Lacan lo que lo dice, me parece muy importante porque en eso que se dice, en el amor de transferencia hay algo que está excluido. Excluido, uno puede llamarlo dispositivo, otros artificios, excluido por lo que es el análisis mismo, que es que hay un sujeto y no dos. Y en el amor hay dos sujetos que se pretenden uno y pueden lograrlo. Yo no digo que no, eso puede suceder y sucede para algunos, para otros no. Bueno, no sé qué es peor, que suceda o no suceda, pero en todo caso lo que es importante es que eso en el análisis, insisto, no es que está prohibido, sino que es imposible. Si lo prohibido no se asocia al imposible, es solo moral. En este sentido, me parece que lo que podemos decir del psicoanálisis actualmente es que podemos tratar, intentar, y haciendo esta referencia al objeto A como que ha mejorado, no sé si mejorado, que ha causado la efectividad de los cuatro conceptos de otro modo que antes de Lacan, de un modo, no sé si más efectivo, pero un modo que es nuevo, digamos, que no estaba antes, es por el invento de Lacan. En este sentido, es el método psicoanalítico que ha cambiado. Acá hay que escuchar, si es que lo puedo decir, digamos, que es el métodos en griego, y métodos es vía, es el camino. Es el camino, es el método psicoanalítico lo que ha cambiado. Por supuesto, esto hace la posición del analista, y el analista tiene la responsabilidad en el discurso de estar en relación a ese método. Ese método, esa vía, la vía apia, la vía antica, no sé cuál, pero es la vía por donde transcurre un análisis, y el analista pretende, digamos, conducirlo en el sentido simple de que los cuatro conceptos, o los conceptos, por ejemplo, que puedan tener alguien, o con la elaboración que cada uno tenga en los conceptos, en la praxis que ha llevado, que no tiene que llevar es por mi experiencia, es por la experiencia con la que me han hecho los conceptos. Yo, la experiencia que tengo es hecha por los conceptos que tengo, que me hacen a mí, no que yo haga los conceptos. Y el invento que puedo hacer es
poder inaugurar un nuevo hacer para cada uno, digo, cada uno tiene ese trabajo en la vida, aunque sea un albañil, ¿no es cierto? Por supuesto, quizás que son los más importantes a veces, ¿no? Es el trabajo de crear un hacer que no sea un hacer. Lo que está escrito en el pizarrón, que tan amablemente me dio la vuelta a la página, digamos, en este sentido me parece importante, pues es un modo que yo anoté para entenderme yo, ¿no? Si sirve a otro que lo use, no tengo ningún problema, al contrario. Es decir, pasar del hacer al hacer, como está escrito ahí, ustedes ven que está el psicoanálisis ahí en el sentido que está la chemura, está la repetición, las fonemas, etc. Pero lo que me interesa es marcar la línea roja. Hay unida del hacer al hacer, que es comandada, justamente efectivizada en relación a lo real por el objeto A. Si no, en el nudo no estaría el objeto A en el triquet. Después puede haber otros problemas, pero sin eso el nudo no, es para otra cosa, no es para el psicoanálisis. Esa es mi posición y mi opinión, digamos, no por mi experiencia, sino por los conceptos fundamentales. En este sentido, me parece que el camino que hay para seguir lo hace cada uno. Y lo que se repite tanto, yo también repito en coro, digamos así, que hay un saber, digamos, del analista y que es necesario que ocurra, que no solamente atañe a la formación, fundamentalmente al análisis y a la lectura, al estudio que puede hacer, pero ese saber tiene que ser un saber hacer, y ese saber hacer lo hace instrumentando el objeto A. Y cuando me refiero a eso, digamos, a cómo se instrumenta perdiendo el ser, esto tiene que ver con el pase, también a cómo instrumenta, digamos así, se hace instrumento como objeto para aquel quien le habla. Si se hiciera instrumento como sujeto, ya tendríamos esta cuestión del amor transferencial, que ya no sería en transferencia y sería otra cosa. Es decir, lo real, entonces, respecto de la sesión y respecto del amor, tiene un límite en el análisis, y es justamente ¿cuál? Que como hay dos sujetos y no hay uno, ese amor de transferencia que es necesario con sus bastentes de odio y todo eso, pero es necesario que haya en todo análisis para que uno pueda hablarle al otro y el otro pueda escucharlo, ¿no es cierto? Puede escucharlo no quiere decir que quiera, ¿no? Sino que puede, a veces uno no quiere escuchar al otro, pero puede escucharlo. Y esto pasa en la contratransferencia, como se llama, pero acá se acaba toda la contratransferencia porque se saca el sujeto que no escucha al sujeto. No hay un sujeto que escuche, excepto el mismo que habla. Y el que habla, en ese sentido, siempre es analizante, o para él como hablaba, no presté toda atención porque no puedo escuchar así de costado, bueno, ahí está el sujeto de la ciencia que se acuesta en el diván, ¿no es cierto? Y esto es así, pero justamente me parece que para que se acueste en el diván tiene que haber alguien que lo invite. Es decir, lo que ofrece el analista es la posibilidad de que cada uno encuentre su camino. Y en esto, en su camino, el objeto A es aquello que va fijando en el camino los mojones que hay para marcarlo. Por eso es muy importante la relación entre el tiempo y el objeto A en el análisis. Creo que Elena Bornowski hizo una mención a esto, en el sentido de que cómo se puede explicar esto que pasó con determinadas personas que hacen otra cosa en ese sentido, y hablaba del poder, etc. Es cierto, tiene que ver el poder. Por el poder, con una cosa muy concreta en el análisis. El poder de que el tiempo en el análisis para esas personas, como para muchas cosas en este momento de la sociedad, tiempo es solamente negocios. En este sentido, me parece importante tener en cuenta que el psicoanálisis puede ser un negocio. Yo cuando estoy en Otium, no hago negotium. Cuando estoy como analista, como analizante ya es otra cosa. Como analista, ¿hago negotium o otium? No sé definirlo. Pero lo que es seguro es que si hago negotium, no hago análisis. Bueno, gracias. ¿Y qué más? ¿Quién entrega el micrófono? Ya lo entregamos. Muchísimas gracias, muchas gracias.
muchas cosas para pensar, dos breves preguntas. Lo del negotium o lo del mercado es una cuestión sin duda presente. Yo me pregunto, y quisiera saber especialmente, dirigida a Norberto Ferreira, quisiera saber, en eso me ayudó Luis Visserier recién recordando los orígenes de la militancia maoísta de Jacques-Alain Miller, y lo que tenemos era suficiente, recordamos el grado enorme de obediencia que la militancia maoísta promovía por las supuestas buenas razones. Yo digo, lo del uno solo, el cuerpo solo, el cuerpo que no es producto del decir, sino que tiene un elemento que está ahí solo, y a ese hay que hablar, al cuerpo solo, que es otra cosa que el exilio, porque el exilio es el exilio de un lugar supuesto, anhelado, etc. Es el exilio de algo. La soledad, el cuerpo solo, más allá del negotium como elemento presente, no es hacer una teoría que, en vez de interpretar la época, obedece a la cosa a la que esta época empuja a los sujetos, que no es el exilio, es el aislamiento, la soledad, ¿no? Es decir, no tenés a quién hablar, que no es el exilio sino el aislamiento. El aislamiento. Una pregunta. ¿Qué dirías de las diferencias? Fuerte, ¿Qué dirías, sí, no escuché, perdón. ¿qué dirías de las diferencias entre el sujeto de las ciencias y el sujeto del psicoanálisis? Creo que planteaste muy finamente cómo uno apela, interpela e interpreta al otro. ¿Qué pasa con las diferencias entre un campo y el otro de los dos que vos articulabas? Gracias. Que cada quien diga su nombre cuando vaya a hablar, y tratemos de que las intervenciones sean breves, así podemos hacer que circule la palabra. Héctor Rupolo. Antes que nada quería, agradecerles todos los discursos que hicieron, primero en función de la diversidad, es decir, en cada uno encontré algo diferente que me permite pensar distintas cosas, pero me voy a referir especialmente al de Alfredo Edelstein, que toca un tema que para mí es muy importante porque estoy trabajando actualmente eso, que es la cuestión del sujeto de la ciencia y el sujeto del psicoanálisis. Y te quería hacer una pregunta, porque hay un aforismo que a veces se discute que es de Lacan, se dice que está erróneo, que Lacan no lo dice, que es la cuestión de la forclusión del sujeto de la ciencia. Entonces, me gustaría saber qué opinas sobre esta cuestión. Sí, bueno, sumo un agradecimiento también. Tu nombre, Alba. Perdón, Alba Flechler. ¿Se escucha? Quedó resonando respecto de esta lectura que Verónica hace del discurso. No se escucha, Alba. Al decir son post-freudianos. Javier. Si en realidad no nos encontramos
en esta regresión que está sufriendo el psicoanálisis a un tiempo previo y no nos encontramos llevados en las consecuencias de esta práctica que se dice psicoanalítica y que estamos interrogando a un tiempo pre-freudiano, donde básicamente lo que puedo leer es cuando en la práctica con niños, por ejemplo, se plantea, y en nombre de lo real, que el niño no responde al otro y la incidencia anterior del otro que vos bien mencionás, sino que responde al no hay relación sexual. Y esto en la práctica conlleva entonces a interpretar como que todo es fantasmático en el orden de los goces del niño y no se trabaja con los padres. Es decir, entiendo que estamos camino a un vitalismo, donde la respuesta surge de algún modo espontáneamente. Y esto es pre-freudiano. Me parece que ni siquiera estamos en el tiempo del post-freudiano. Quería preguntarte si podrías pensar algo de esto, si coincidís, en fin. En este mismo orden de preguntarnos por las consecuencias a las que va llevada la práctica con este nuevo modo de suspender la hipótesis del inconsciente, le quería preguntar a José, me quedó resonando esta cita de Lacan que traía sobre el sufrimiento busca su síntoma, y pensaba que hoy por hoy el sufrimiento trata de eludir el encuentro con el síntoma. Estamos en un tiempo donde en realidad se trata más bien de no encontrarse con esa escisión que llevaría a la pregunta. Y te quería preguntar qué consecuencias pensás que puede llegar a tener estas modalidades de no atender el inconsciente, el desciframiento, la interpretación, justamente contribuir a que no haya pasaje del sufrimiento al síntoma. Quería preguntarte si acordás con él. Y Alfredo, me quedó realmente como, me quedé evocando cuando recordaste este contratapa donde efectivamente hay un recorte tendencioso de lo que dice Lacan, y vos dijiste, ¿cómo nadie denunció? Y entonces evoqué y pensé que en realidad el retorno a Lacan comenzó en acto hace mucho tiempo, cuando nos encontramos de hecho con estas versiones de textos establecidos, tendenciosos, recortados, desviantes de la palabra de Lacan y de la propuesta de Lacan de que su palabra circule respecto a los seminarios, que en acto intentamos en aquel momento hacer que todas las versiones de los seminarios de Lacan estuvieran a disposición de quien quisiera hacer una versión comparada, justamente para no volver al medievalismo. Entonces, bueno, y en estos términos es que quiero preguntarte, no sé si entendí bien tu ponencia, sobre una cierta contraposición que me pareció escuchar entre la cuestión de la experiencia en la transmisión del psicoanálisis y la escritura del matema. La experiencia, es cierto, en algunos casos remite a lo fantasmático de la opinión de aquel que lo realiza, pero también hay una experiencia que toca lo real. Entonces quería preguntarte si vos colocás experiencia, transmisión de la experiencia del lado del psicoanálisis y escritura del matema como disyuntos, o estás hablando de una articulación entre una y otra. Una última intervención y le damos la palabra a la mesa. Hola. Presentar. Hola, hola. Decí tu nombre. Hola. Mi nombre es David Signac. Bueno, les agradezco, reitero el agradecimiento porque ha sido muy interesante la mesa. Y un breve comentario. Una pregunta para Alfredo, si bajo los supuestos de lo que vos trabajaste, ¿cómo entenderías la famosa frase del campo freudiano, el inconsciente lacaniano? ¿Qué podés decir sobre esa frase? Para José es un chiste sobre el tema de que no podría ser de que si uno no cree en la lucha de clases no sea marxista, depende, a veces es marxista de Groucho y se podría hacer, entonces pensamos de otra manera. Y sobre el tema del negocio, el negotium,
me parece que tal vez sería para abrir un debate sobre si es posible salirse por voluntad del negotium, o si no sería como poder soportar la tensión de que todo o muchas de las cosas que hacemos los analistas también pueden ser por negocio o por poder. ¿Por qué no? Bueno, vamos a darle la palabra. Sí, como quiera. Registré 7 preguntas, voy a intentar responder. Sé breve. ¿Me digas a mí? Sé breve. ¿Quién es analista? Es una pregunta clave. Mi impresión es que se podría avanzar en la línea de no se sabe. Porque quien dice yo no sostengo el concepto de pulsión, transferencia, mi abuela, mi tía, quizá lo sostiene y no sabe que lo sostiene. Sería meramente declarativo. Y nosotros los psicoanalistas no nos basamos en lo meramente declarativo. Con lo cual me parece que no hay posibilidad de salir de ese atolladero si no es pasar a hubo. Si hubo analista o no hubo analista. De hecho, me parece muy interesante el caso que presenta Lacan en la dirección de la cura, donde él era el analista del paciente con las dificultades sexuales, ¿se acuerdan? Y quien produce la intervención que resuelve el síntoma es la amante a través de un sueño, ¿recuerdan? ¿No? Es un caso presentado interesantísimo. Con lo cual uno podría decir ahí, hubo analista. Sin el dispositivo, pero hubo analista. Respecto a la pregunta la pregunta más dirigida a mí de Graciela sobre las epistemologías, obviamente hay muchas. En esto Lacan es claro, muy claro, dice que se apoya en Coiré, que no es estrictamente un epistemólogo, es un historiador de la ciencia. Y respecto de lo que planteé la vez pasada de la oposición entre Freud con las ciencias biológicas y Lacan con las ciencias formales, hoy lo que estoy tratando de proponer no es eso, sino que me parece que lo que hay que sustituir es la teoría de Freud de cómo se produce el saber. Y Freud cree que el saber se produce con la repetición y la insistencia. ¿Quién más que un agricultor? Generación 38 de agricultores de tal zona, de aceitunas y qué sé yo, va a saber cómo se plantan y se cosechan aceitunas. Hasta que viene un chico que hizo un seminario, vuelve y le dice, abuelo, no. Y el rinde pasa a ser 30 veces mayor por hectárea. Con lo cual la experiencia milenaria para el sujeto de la ciencia, Einstein podría decir lo que quisiese, 80 años, y un joven cuántico de 17 decirle, doctor, disculpe. Él escribe en la pizarra y la experiencia de Einstein. Le pasó a Lacan con Jean-Michel Bapro, no sé si se acuerdan. En uno de los últimos seminarios. El último seminario de Lacan no es topología y tiempo, porque Miller decidió que no sea seminario. Lo sacó. Tremendo, Tremendo, es otra maniobra. No es seminario, son conferencias. El seminario último es en el interior. Y ahí Jean-Michel interviene y le dice, Jean-Michel tendría 19, no sé, 18, 20, y le dice, perdón, doctor, se equivocó, escribió mal ese nudo. Uy, me trabé, a ver, sí, tiene razón. Y la experiencia de Lacan de haber sido analista 70 años, se equivocó en el nudo y se equivocó. El problema es el saber. ¿Cómo se sostiene un saber? En la práctica analítica, esto es así porque se lo digo yo que tengo mucha experiencia. Es la teoría del saber lo que está en juego. Respecto del sujeto de la ciencia y el sujeto del psicoanálisis, bueno, es un problema arduo. Si nos localizamos en, por ejemplo, la ciencia y la verdad, en el escrito de Lacan, la ciencia y la verdad, que es un escrito importantísimo. Es la clase 1 del seminario 13, pero no es ninguna clase 1 del seminario 13, porque Lacan lo tenía escrito. Y lo tenía escrito para que cierre los escritos, que los había empezado a terminar en el 65, y Lacan quiere cerrar con eso. Y por otra parte, inaugura la revista de Cahiers pour l'Analyse, del Círculo de Epistemología, donde está Miller, de 22 años, creando el Círculo de Epistemología de la Escuela de Análisis, con lo cual es un escrito muy especial. En ese escrito no hay sujeto del psicoanálisis. ¿Se acuerdan? Religión, magia, ciencia y psicoanálisis. Hay sujeto de la magia, sujeto de la religión, sujeto de la ciencia. ¿A mí? No.
Y Lacan dice que el psicoanálisis opera con el sujeto de la ciencia. Una maniobra violenta, es muy para pensar. No estoy diciendo con esto que Lacan nunca utilice la expresión sujeto de la ciencia. Saben que en francés sujeto es tema, asunto. Sujet. En una clase del seminario 10 que empieza Lacan diciendo así, perdonen la pronunciation. Le sujet d'aujourd'hui sera l'angoisse. El tema de esta clase será la angustia. Y dice sujet. Respecto de forclusión del sujeto, sí, es una polémica. Mi impresión es que para Lacan lo que la ciencia forcluye es la verdad como causa, ya que no entra. Pero el sujeto sí entra. Por ejemplo, en todo el trabajo estructuralista de Claude Lévi-Strauss, que para Lacan es ciencia conjetural, y un lugar mucho más interesante que Lacan cita en su versión del sujeto, que es la teoría sobre los juegos de estrategia de Kastner y Newman. Ese es un lugar preciso donde los tipos tienen que trabajar con un sujeto. O sea, cómo juega un jugador de póker. Y tiene una teoría de los juegos de estrategia importantísima, pero tiene que suturarlo. O sea, el sujeto que es la verdad como causa, porque la ciencia opera con un sujeto, pero ese sujeto tiene que estar suturado. Miren el caso, para calcular cómo juega. ¿Vieron los jueguitos de Clarín donde está... ¿Me pasé de tiempo? Sí. Me vio el gesto. Las preguntas me hicieron inventar una definición de quién es analista, y finalmente así. Analista es el que, poniéndose bajo la regla fundamental, hable, lo escucho, practica el acto analítico. En cuanto puse más cosas, pero me parece eso suficiente. Hay 4 conceptos. Cuando los llamamos fundamentos, ahí agregamos otra cosa, pero Lacan habla de 4 conceptos. Cuando decimos fundamentos, decimos también lo que funda, cuestiones de estructura. Ahí agregamos cuestiones de estructura como la regla fundamental, agregando lo que funda. Y recordemos que los 4 conceptos llevan en su corazón el unbegriff, o sea, la cuestión de la falta. Eso. En cuanto a la experiencia, me parece que se habla de la experiencia del propio análisis, o sea, la experiencia con el inconsciente. Primero, esa... tus preguntas, Alba, porque no anoté porque sé muy poco de análisis de niños. Y yo lo que vos decías lo hubiese pensado como posfreudiano, como un deslizamiento posfreudiano. No lo podría haber pensado como prefreudiano porque ni sé qué hacían antes de Freud los analistas, ¿no? Me parece interesante el desarrollo que haces para pensar justamente qué se está haciendo en los análisis de niños, ¿no? Pronto va a salir una hermosísima revista que va a hablar de autismo y psicosis y va a hablar de lo que hacemos los analistas respecto del autismo, que otros quieren ponerlo fuera del discurso del psicoanálisis. Y es mucho lo que podemos hacer si pensamos que los autistas, aún como otros, antes de nacer, están bajo el discurso y bajo las condiciones del discurso en el que surgen. Eso pensaría de tu pregunta. Bueno, hay varias preguntas, bueno, pero yo les voy a responder, digamos, en una sola respuesta con los matices correspondientes para cada una de ellas. En principio, es cierto que la soledad no es aislamiento. Yo estoy de acuerdo en eso, que el aislamiento está provocado concretamente en esta época, exactamente porque ya el objeto A, Lacan en la troisième, el objeto A ya puede ser
encuentra pocas posibilidades que el objeto A, en tanto es la castración en un sentido, se transforma en mutilación, porque ya por los gadgets y demás, ¿no es cierto?, aún la fertilización asistida, todo, ya el objeto A no es un recorte de algo viviente. Esto es fundamental para el comando de todos los discursos. Ahora el objeto A, por los avances de la ciencia, a los cuales hay que agradecer y reconocer, también sucede que el objeto A no puede no ser el corte de algo, de algún viviente. Y esto es muy importante. Entonces, en ese sentido, me parece que hay algo que no se trata de cambiar nada, sino de que en el camino tenemos que contar que va a haber estas cuestiones con el objeto A, digamos que se ven, bueno, computadoras, todo eso, pero a mí no me gusta hablar que cambian las presentaciones. Lo que cambian es las disposiciones de los mojones en el camino, y que el objeto A puede ayudar en este sentido a la efectivización de los conceptos que son esos mojones. En este sentido es claro para mí que esa alteración, que es por la ciencia, por el avance de la ciencia, es necesaria, porque es necesaria, no, es necesaria porque ya existe. Y yo parto de un principio fundamentalmente antinazi, que nada de lo que existe no tiene por qué existir. En este sentido es fundamental. Con el negotium hay algo de esto, pero el negotium yo no me refería, yo hago negocios cuando atiendo. Porque, ¿sabes por qué? Porque a mí los analizantes no me pagan, yo les cobro. Como yo les cobro, hago negocio. Si yo pensara que solo me pagan, sería puro y virgen y estaría fuera de todo. O sea, más que una histeria, un alba bella dedicada al psicoanálisis, con lo cual no soy responsable de nada. Entonces me parece que lo del negotium y otium le doy esa restricción. Yo hago negocio, no sé si acá hago negocio, pero lo que sí es, en relación también a la ciencia, pero no solo eso, la eficacia del poder está ahora más asentada en el dinero que proviene de los negocios, aún de la no producción, ¿no es cierto? Hay teorías económicas, no vamos a hablar de eso, pero digamos, en la no producción, sino financiera, bueno, es exactamente, es un largo camino, pero un largo camino que también está en el psicoanálisis, pero yo me refería a que ese grupo, fundado por Miller, por una cuestión de parentesco, por una cuestión de dinero, los lingotes de Lacan sirvieron para que ese grupo siguiera. Ojo, esto también está, no seamos inocentes. No está solo que la hija que no era analista era presidente del campo freudiano, también estaban los lingotes, ojo. Entonces, como cada uno tiene que hacerse cargo de lo que dice, y me hago cargo de esto porque no se puede eludir sin nombrar esto de un modo productivo. Productivo quiere decir que eso comanda, no solo por eso, sino por muchas otras cuestiones, a que el tiempo de estas sesiones que se dan sea medibles como un taxi o como sea, digamos, son medibles en dinero. Cuanto más corto, más por vez, eso es dinero. Yo sé esta experiencia por muchos modos, también por haber sufrido en un sentido parcialmente, pero lo que sí sé es que eso es negocio. Negocio en el sentido simple es hacer dinero. Y el poder ahora no va sin el dinero, y el dinero se puede obtener de muchas maneras. Yo lo obtengo, digamos, absteniéndome del poder que me da la transferencia. Esa es la única posibilidad que tengo de sentirme bien cuando digo lo que cobro. Bueno, hay otra cosa. Respecto al exilio, no sé si me expliqué bien, pero me parece que eso que nos toca a todos. Hay un punto donde nosotros, y esta es una cuestión actual, y esta es una cosa de la civilización actual, yo decía que en este sentido todos estamos exiliados, pero exiliados como inmigrantes. Todos somos inmigrantes. Es en este punto donde, digamos, el psicoanálisis puede decir algunas cosas, no puede hacer una política en este terreno, pero puede decir algunas cosas. Que respecto de este exilio que es constitutivo del ser hablante en tanto sujeto, todos somos inmigrantes. Y en este sentido, digamos, es perfecto. Ahí, en esa inmigración, encontramos la soledad. Puede producirse aislamiento como una reacción frente a esta soledad que hay en todo el exilio. Bueno, quería aclarar eso, que lo había dicho confusamente. Bueno, y te agradezco la pregunta, Alba, porque me resonó mucho esta frase de que el sufrimiento busca ser síntoma.
del 16 por la cantidad de supervisiones que venían, que el caso no me cabe en el grafo del deseo, o esas cosas que se planteaban, ¿no? Que vale para donde hay deseo, donde hay síntomas. Pero nos vienen consultas donde esto no viene planteado así. Entonces esto que Lacan dice, que el sufrimiento busca ser síntoma, creo que es estructural. Por más que hayan inventado 20.000 drogas, 50.000 analgésicos, técnicas de masaje y todo lo que... El sufrimiento sigue pidiendo hablar. Entonces me parece que el único que puede llevar que el sufrimiento, eso que busca ser síntoma, se haga pregunta, es que un analista lo acompañe, no que espere que venga con un síntoma. Entonces, digamos, si lo acompañamos a que el sufrimiento pueda ser síntoma, eso va a ocurrir si podemos sostener todos nosotros la oferta del psicoanálisis. Para eso vale la extensión, soportar la cosa que uno soporta en la institución, en las discusiones por las publicaciones, justamente para poder sostener la oferta del psicoanálisis como un lugar donde hablar. En algún lugar el que sufre hablar. Nos compete, nos concierne que se sostenga el psicoanálisis como lugar ofertado para hablar, que modifica la economía de goce. ¿Qué se interpreta? Lo nombré entre las intervenciones del analista, ¿no? Es decir, no es la única intervención interpretar, pero me importaba subrayar esto que me apareció más claro en los jurados de pase, que no se interpreta todo, sino eso que insiste, que eso es lo que pide interpretación, ¿no? Lo que viene como compulsión a la repetición pide ser interpretado, no todo, y lo comparaba con los kleinianos porque los que acumulamos juventud tenemos el recuerdo de esa, como de lo que contaban, de que a la tercera palabra del analizante le decía un poco lo que a usted le está pasando, que de alguna manera, y le explicaban todo lo que estaba pasando. No todo lo que se dice pide interpretación. En ese sentido nombraba a los kleinianos. Alfredo, sí, no sé, hubo analista, pero en ese momento que este ñato hablaba, que este sí hablaba, su discurso lo calificaba también en ese momento. Él decía trabajo sin transferencia, sin función, eso también lo calificaba en su exposición. Capaz que dice eso y pasó otra cosa, pero de lo que pasó solamente sabemos por lo que se dice. Lo que pasó en esa sesión lo sabemos por lo que dice. Capaz que produjo un efecto contrario a su teoría, pero en ese momento lo que lo califica a él es lo que dice. Y finalmente, bueno, tenía una pregunta justo para Alfredo, que por ahí estoy a tiempo de hacerla, que vos usaste para el sujeto 3 adjetivos, evanescente, pulsátil y puntual, que Lacan usa para la mirada, ¿no? A mí me parece que los 3 adjetivos valen para el objeto, que el objeto es lo que comanda la pulsación y por lo tanto el discurso. Bueno, la pregunta es por qué usaste los mismos 3, evanescente, pulsátil y puntual, que Lacan usa para la mirada, que no puede ser extensivo al objeto para el sujeto. Bueno, me toca la fea tarea de cortar. Norberto quería decir una palabra, me prometió que es una palabra. Son 40 segundos. 40 segundos y vamos a tener que dar por cerrada esta mesa. No, algo que me preguntaron sobre el pase, ¿no? Porque yo decía que si es para alguien que no es no analista, sería una secta. Es muy simple. Lacan, él tenía el anhelo de que hubieran no analistas en la escuela. Recuerdo que el pase es hacer analista de la escuela, no analista. Para eso están los AM. Muchísimas gracias.